Hola a todos y a todas, estás en el podcast de Adaba Salamanca. Eres mucho más, el podcast de Adaba Salamanca. El calor sofocante que hemos pasado este verano nos pedía un poco de desnudo. Por eso, en este capítulo 8 vamos a hablar del desnudo en el arte. Y para ello hemos tenido la suerte de contar con la profesora Ana María Carabias, a quien le estamos realmente agradecidas por regalarnos un poco de su valioso tiempo y compartir con nosotras parte de su conocimiento sobre el desnudo en el arte. Ana María Carabias Es profesora titular en el Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Facultad de Historia, en la Universidad de Salamanca, donde ha desarrollado una dilatada y sólida carrera docente e investigadora. Es especialista en temas que van desde la historia de las universidades a la historia de la ciencia y de la cultura en un sentido amplísimo. Hoy nos viene a hablar del desnudo. Hola Ana, muchas gracias por colaborar con el podcast de Adaba Salamanca. Es un placer que estés con nosotras. Placer es el mío. Vale. Como he adelantado en tu presentación, eres experta o has trabajado en numerosos procesos históricos, pero en este capítulo de hoy vamos a hablar del desnudo en el arte. Pensando en el arte, pensando en el desnudo, pienso, por ejemplo, en imágenes de Roma o de Grecia y veo que el desnudo se refleja de una manera como sin mucho tabú o sin miedo. Entonces, mi pregunta primera sería, ¿en qué momento empieza a aparecer como ese pudor al desnudo? Como muy bien dices, la historia del arte empezó sin ningún tipo de cortapisa a la representación naturalista de lo que existe, entre ello el cuerpo humano. Pero fueron en las religiones reveladas las que empezaron a atacar el tema del desnudo. En estas religiones se empezó a perseguir la imagen desnuda como algo que podía concitar al pecado y, por tanto, a la condenación eterna. Y por eso fue en este tipo de religiones donde, y en el arte que derivaron de las mismas, donde se desarrolló esta idea de persecución de las imágenes desnudas. Vale, antes fuera de cámaras me comentabas algunos ejemplos que que se empezaron a censurar. Si nos quieres comentar un poco algún ejemplo. Sí. Bueno, os hago un breve discursito de lo que ha sido esto. La verdad es que al principio las imágenes desnudas, no, como digo, no tenían ningún problema. Y es que cuando las religiones empezaron a perseguirlas, en el mundo cristiano y después en el mundo católico, después de la reforma de Lutero, empezó a verse que es que había muchas imágenes desnudas que se necesitaban para la explicación del dogma católico. Imágenes, por ejemplo, Jesucristo en la cruz, necesariamente está desnudo, o la imagen del sacrificio de algunos santos. Así empezó a cuestionarse la posibilidad de meter algún tipo de censura en este tema de las imágenes. Pero aún así, solamente se aplicó la censura a los libros impresos, a la letra impresa. Y fue en el Concilio de Trento, es decir, en los decretos de 1563, cuando los católicos decidieron prohibir los desnudos en las iglesias, salvo los que fueran absolutamente necesarios para la explicación del dogma y en este caso de forma decorosa. De forma decorosa. Así se empezó a tapar algún tipo de imagen, por ejemplo, en el retablo del Cordero Místico de la Catedral de Gante, en los Países Bajos, aparece una Adán y Eva, y en este momento se empezó a poner sobre la pintura una serie de pieles para tapar las partes pudendas. O es la época en la que algunos papas empiezan a cuestionarse que la Capilla Sixtina está llena de desnudos y fueron pintadas bragas, los braguetone en el arte eran los pintores que se dedicaban a poner bragas o a poner telas por encima de las partes más supuestamente pecaminosas de estas imágenes. O sea, que sí que se ponen. ¿Y cuándo se han retirado? Es muy difícil saber cuándo se retiraron, porque la cosa fue increciendo. ¿A qué me refiero? En realidad todavía no estaba más que una censura en lo que tenía que ver con el mundo de la religión. Sin embargo, hubo en España un presidente del Consejo de Portugal que se llamaba Francisco Braganza, que en el año 1632 propuso a los más importantes teólogos de España, que eran los de la Universidad de Salamanca, los de la Universidad de Alcalá y los del Colegio Imperial de Madrid, que hicieran un escrito, un informe técnico sobre los peligros que tenían estas imágenes.
A nadie se le planteaba que era una imagen lasciva. Se suponía que eran lascivas todas las que aparecían desnudas. Estaban confundiendo lo que es el ver con lo que es la cosa en sí. Pensaban que si se destruía la imagen, pues tú ya quedabas libre de pecado. No lo imaginarías después, porque ellos decían que la imagen desnuda queda pegada a la mente y no hay manera de erradicarla, y eso te lleva al infierno. Y el resultado de este informe es increíblemente importante y desconocido para la historia, porque entraron las imágenes desnudas en el índice de libros prohibidos de 1640. ¿Qué era esto? Un índice que la Iglesia Católica aprobaba para censurar cualquier tipo de trozo de libro, páginas de libro o libro entero que no fuera acorde con el dogma católico. Y como consecuencia de esta entrada en el índice de libros prohibidos, se prohibieron las imágenes desnudas como nunca se había prohibido ningún libro impreso, porque es que antes, cuando se censuraba un libro, se cogía el libro y se tiraba o se cortaba la parte que fuera pecaminosa, pero es que aquí no solo se destruían las obras, sino que en el índice de libros prohibidos dice que a los autores que las pintaran o las esculpieran había que echarlos de España, expulsarlos, extraditarlos y además ponerles una multa millonaria, aparte de destruir la obra. Y esto tuvo unas consecuencias tremendas en el arte: la destrucción masiva de obras de arte, el repintado de muchas de ellas. Se contrató a un pintor importantísimo italiano que se llamaba Carduccio para que repintara todas las imágenes de la colección real que hoy están en el Museo del Prado. Las Tres Gracias, el Adán y Eva de Durero, pues las de, bueno, todas las obras desnudas que aparecen de los siglos XVI y XVII en el Prado. Y las consecuencias fueron también por la autocensura, porque muchos ya no las pintaban. Un ejemplo: Felipe II encargó a Tiziano una Adán y Eva. Y en 1571, Tiziano, antes de mandarle la pintura a Felipe II, pensó, ya se están planteando lo de las imágenes desnudas, y le pintó una hoja de parra en las partes genitales de ambas figuras. Hay trabajos sobre el pecado de la hoja de parra, ¿no?, en el arte español. Diría, no voy a pintar unos genitales o algo, a ver si me van a muchar. O sea, la autocensura es clarísima, porque los pintores se libraban. Pero bueno, hubo verdaderas barbaridades hasta muy, muy avanzado el tiempo. Porque, por ejemplo, si me dejas, les cuento lo que pasó con Carlos III. Carlos III, el rey más ilustrado, el rey que siempre quiere el progreso de la ciencia, de la cultura, de la urbanidad, de la civilización. Pues este hombre, que había sido durante 25 años rey en Nápoles y que había financiado parcialmente y fomentado la publicación de las imágenes lascivas y pinturas desnudas de Pompeya y Herculano, que se acababan de descubrir, este hombre le da un ataque en 1762 y manda a su pintor real, que era Rafael Mengs, que destruya todas las imágenes desnudas de la colección real. Las Tres Gracias, Venus y, todo el amor, todas las obras que hay en el Prado ahora mismo. Entonces Rafael Mengs dice, esto es posible, convence a varios ministros para que entre todos digan al rey que no se puede destruir una serie de pinturas después de que su padre, su hermano en este caso, Fernando VI, había creado la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde se enseñaba y que por tanto se necesitaban estas obras para el aprendizaje del arte y que no se podían destruir. Entonces Carlos III dijo, vale, pero yo no las quiero ver. Entonces las llevó Mengs a su casa, pero cuando murió Mengs pasaron a una sala reservada que han estado hasta el siglo XX, encerradas bajo llave. Aquí hasta hace 2 días... Sí, la primera exposición conjunta que se hizo en el Prado de estas obras es de 2004. Es increíble, ¿no? Increíble. Se salvaron entonces gracias al valor que podían tener pedagógico, para que otras personas pudiesen... Bueno, Mengs no era un gran pintor y se daba cuenta de que el disparate era mayúsculo, que como a un rey se le podía ocurrir algo así, ¿no? Porque es que además el asunto era muy, muy curioso. Cuando se
implantó la censura de las pinturas en España, había un problema. Y es que el rey tenía un montón de ellas y disfrutaba. Y en ese momento el rey estaba comprando todos los desnudos de Rubens, por ejemplo, ¿no? Y el rey tenía en el Alcázar de Madrid, se dice, está clarísimamente expuesto, Felipe IV tenía una sala reservada donde se echaba la siesta con todas estas imágenes. Sala a la que estaba prohibido que entrara la reina. O sea, que había una especie de conciencia de que eso generaba problemas de salvación en las personas, sobre todo las más débiles, que éramos las mujeres. Y por hacer un análisis un poco desde la perspectiva de género, ¿molestaba igual el desnudo masculino que el femenino? ¿Hay algunas diferencias? ¿No? ¿Qué diferencias son o no las hay? Normalmente se habla de pinturas desnudas o de imágenes desnudas y se asocia la desnudez con la obscenidad. Es decir, confunden desnudez o obscenidad, pero no hay una distinción clara entre ellas. Sin embargo, es curioso que cuando se toman ejemplos por parte de estas personas para hablar de las imágenes pecaminosas, casi siempre hablan de desnudos femeninos. Femeninos, pero se perseguían exactamente igual y se han estado persiguiendo, yo creo que hasta el día de hoy. Es mi opinión. De hecho, la siguiente pregunta, y para acabar, era esta. O sea, ¿cómo relacionas todo esto, todas estas reflexiones sobre el tema del desnudo en el presente? ¿Qué relación tiene con el presente? Bueno, la historia fue bastante lamentable y en mi opinión sigue siendo bastante lamentable. Se sigue confundiendo desnudez con obscenidad. Eso es tan evidente desde tiempo inmemorial. Por ejemplo, hubo un proceso inquisitorial al cuadro de la maja desnuda de Goya. O cuando ya en la época del siglo XIX, XX, cuando en la época de la Primera República se hace un sello con la imagen de la maja desnuda de Goya, un sello de correos, hay unas protestas muy monumentales y el sello es retirado. Pero es que también son cerradas las exposiciones, por ejemplo, de Modigliani en París en 1917, cuando se expone un seno. Y esto ha continuado hasta hoy. Por ejemplo, en el año 2008, en el metro de Londres, pusieron una serie de imágenes de pinturas de la época del Renacimiento o del final de la Edad Media, entre ellas una Venus desnuda de Lucas Cranach del siglo XV, que es lo menos erótico que te puedas llevar a la cara, ¿no? Y que tiene como un velo por delante. Bueno, pues esa imagen fue mandada a retirar por las protestas que generó. Pero lo mismo pasó cuando se hizo la plaza de Cataluña con imágenes desnudas que son de verdad antilujuriosas, porque ahí no se puede decir que aquellas imágenes sean obscenas, son desnudos pero muy, muy diluidos. Bueno, pues hubo problemas y de hecho a la escultura del ángel caído que está en Barcelona, se le mandó tapar por parte del obispo toda la parte, ponerle una falda que estuvo puesta en Barcelona hasta 1984 y que después han restaurado el pene que le habían cortado a la imagen primigenia. Y hoy día vemos cosas tan sorprendentes como que Berlusconi, antes de morir, cuando estaba en el gobierno, pues mandó repintar la imagen de una imagen mitológica de una Venus, Venus que estaba en la sala de la prensa del gobierno italiano, y entonces, que era de Tiepolo del siglo XVIII y que tenía solo descubierto un seno, y Berlusconi la mandó repintar porque le ofendía. Y es bastante sorprendente porque Berlusconi ha pasado la historia como el gran practicante del sexo, incluso en modalidades prohibidas por la ley. Son escandalosas, la verdad que sí. Pero es que a día de hoy cualquiera de ustedes pruebe a poner simplemente un seno descubierto en Facebook o en Instagram. Automáticamente se le retira. Y además probablemente quede su cuenta bloqueada. Hay una persecución y claramente, hoy seguimos confundiendo desnudez y obscenidad. En mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo. Vale, pues con estas preguntas yo quería cerrar. No sé si se nos ha olvidado alguna cosa o crees que hay algo que puede ser interesante nombrar o mencionar. Bueno, pues que a veces, por ejemplo, cuando se mandaba a un pintor que le pintara telas
a la Capilla Sixtina o a los cuadros de la colección real, pues incluso el presidente del Consejo de Portugal, que es el que había mandado hacer este informe para meter el tema de las figuras lascivas en la censura oficial del gobierno español, pues dijo que las pintó demasiado para quedar honestas. Es decir, que bueno, estos pintores pues al final repintaban, y la Capilla Sixtina hubo que retirar todas esas pinturas para devolver la imagen que había pintado en su día el Renacimiento. Es decir, que ha habido una historia de la pintura y la escultura que ha tenido multitud de bajas, porque los documentos hablan de miles de imágenes que fueron destruidas por personas que las tenían en su casa y que pensaban, si tengo esto me voy a ir al infierno, entonces lo destruyo. Y hay casos de gente nobiliaria que tenían colecciones de pinturas y de esculturas desnudas y que las destruyeron para poder así tener opción de ir al cielo. Oh, qué pena, la cantidad de obras de arte que nos hemos perdido. Y el pasar a temas distintos, ¿no? Que como el desnudo estaba prohibido, pues cada vez que aparecía un desnudo tenía que ser porque es un santo martirizado, Jesucristo en la cruz, o bueno, una imagen por detrás y desdibujada, completamente desdibujada y mitológica. Nada que tuviera que ver con el siglo en el que viviera la gente. Bueno, muy interesante, Ana, muchas gracias. De todas maneras, si a alguien le interesa profundizar un poquito más, ampliar información sobre este tema, Ana tiene un artículo bastante interesante y una clase en YouTube, ¿no? Que pondremos los enlaces para quien quiera acceder y ampliar un poquito más de información. Así que nada, muchas gracias por escucharnos un mes más, muchas gracias a ti. Gracias a ti y gracias a vosotras. Vale, pues que vaya muy bien, no olvidéis seguirnos en redes sociales y comentar alguna sugerencia. Estamos abiertas a escucharos. Que vaya bien. Adiós.